Esta tarde me da gusto recibir y saludo al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad, que esté esta tarde aquí con nosotros. Maestro Clemente, ¿cómo estás? Un gusto, Adán, un saludo a ti y para todo tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Y hablar de esto, de este robo que pareciera un asunto de robo hormiga, de delincuencia común, esta situación del robo de la infraestructura urbana, en muchos casos, o de la infraestructura en comunicaciones, o de, vaya, cosas que pareciera no le afectan a muchas personas, pero que terminan afectando a una colectividad. ¿Esto es delincuencia común o ya puede ser también parte de delincuencia organizada? Pues mira, Adán, sin duda que cuando hablamos de delincuencia organizada, de acuerdo a la ley, con que 3 personas se organicen para un fin, ya podemos hablar de delincuencia organizada. Y sin duda en este caso estamos enfrentando un tema que volteamos a ver hasta que suceden tragedias como la de las 2 jovencitas que murieron para ir a un concierto hace un par de semanas. Las autoridades, tanto a nivel local como a nivel estatal y a nivel federal, voltean a ver este tema hasta que se hace una bola de nieve extraordinaria, y eso es realmente preocupante para la población. ¿Por qué, Adán? Porque los centros de distribución, los centros de reciclaje, no tenemos la certeza de que el material que ellos reciban realmente tenga un origen lícito, ¿no? ¿Y qué es lo que no hacen las fiscalías o las policías de investigación? No hacen casos de investigación de usuarios simulados para identificar cuáles son los centros de distribución que reciben este material que se roba de las vías públicas. Y también no olvidemos, Adán, que muchas de las personas que cometen estos ilícitos son personas que ya sea que tengan problemas de adicciones, que estén en situación de calle, por un lado, y por otro lado, industrias y personas que tienen que saber dónde pasan los cables subterráneos de CFE, de Pemex, y que necesitas de pericia técnica para no morir electrocutado. Entonces, por un lado tenemos estos delincuentes hormigas, que normalmente son personas que tienen problemas de adicciones y que lo ven como un medio de supervivencia, y por otro lado tenemos industrias que se dedican al robo de estos materiales y que las autoridades desafortunadamente no han podido controlar. ¿Qué es lo que podemos hacer como ciudadanía? Bueno, tenemos que presionar de manera muy proactiva a las autoridades para que tan pronto haya algún problema de algún robo de alcantarilla o algún lugar de espacio público, lo denunciemos por redes sociales, lo denunciemos por los medios administrativos y ejerzamos la presión hasta que se solucione este problema y no esperar a que pasen las tragedias que hemos visto con tantas personas que en nuestro país fallecen cuando caen en alcantarillas. Son de estas causales de muerte impensables en tantos países y que a nuestro país nos dejan pues muy mal parados. Y por otro lado, con la delincuencia organizada, las autoridades deberían de hacer unas mejores auditorías de usuarios simulados en los centros de reciclaje para verificar e identificar dónde se comercializan estos productos. Ya nos hemos familiarizado, al menos en la Ciudad de México, a escuchar el fierro viejo, ¿no? Y muchos de estos vehículos que se mueven por todas las ciudades, la mayoría ni siquiera tienen placas. Entonces, ¿cómo es posible que en ciudades tan grandes como la Ciudad de México, estos vehículos que circulan prácticamente 24/7 por toda la ciudad, muchos de ellos sin placas, a altas horas de la noche, contaminando y haciendo ruido, no haya ninguna autoridad que diga, señores, ¿dónde están reciclando todo este tema? Y es aquí, Adán, donde es innegable que debe de haber complicidad entre autoridades de distintos órdenes de gobierno para permitir que esta situación pase. Claro. ¿Y por qué pasa esto, Adán? Porque nos hemos acostumbrado a que la informalidad sea la regla, ¿no? Cada día aumentan más los espacios públicos cooptados por el comercio ambulante, y lo que las autoridades mencionan, bueno, es que estamos dando oportunidades de empleo a las personas, y claro, por supuesto que la gente tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que tener un lugar donde dormir, pero la gran pregunta es, ¿en dónde está el papel de las autoridades para que poco a poco las personas que están en la informalidad entren a la economía formal, y cómo estas pequeñas robos hormiga de alcantarillas o de mobiliario urbano se convierten en una bola de nieve que nos puede generar problemas catastróficos como el fallecimiento de estas 2 adolescentes hace un par de semanas afuera del metro Velódromo, me parece. Ahora, Clemente, este mercado ilegal, pues creo que
incluso hasta difícil de investigar porque muchas de estas cosas van a la fundición, entonces no hay prueba, no hay cuerpo del delito. ¿Qué se podría hacer ahí? Mira, sin duda tenemos que prevenir esto antes de que llegue a las áreas de fundición, porque a eso hablamos, por ejemplo, de robo de materiales y de metálicos en las ciudades. Pero en lugares como Michoacán, donde hay gran producción de hierro, claro que hay bandas criminales que viven del robo hormiga y del robo en despoblado para la industria minera metalúrgica que existe en esa región del país. Así que este problema se tiene que atacar por distintas fuentes. Desde lo local, cuando las autoridades tienen que poner cartas en el asunto y verdaderamente atender de la manera más eficaz y eficiente posible cuando se roban las alcantarillas. Las autoridades estatales y federales, vigilar sus centros de reciclaje y hacer auditorías y cosas tan simples como el control del fierro viejo que no hacen las autoridades, pues debemos de exigir como ciudadanos, decir, a ver, ¿por qué se permite esto? ¿Qué pasa con estos centros de reciclaje? Es indispensable que haya, por supuesto, es algo natural dentro de la economía, pero lo que necesitamos es que estén regularizados, que estén empadronados, que sepamos cuál es el origen de los productos, y lamentablemente eso no lo sabemos. El reciclaje en México es muchas veces como un hoyo negro, como muchas cosas se hacen desde la administración pública, y como ciudadanos pues volteamos a ver esto hasta que tenemos la bola de nieve enfrente de nosotros. Nos hemos mal acostumbrado, tanto gobernantes como gobernados, a que explotemos hasta que haya una situación límite. Y lamentablemente eso pasa cada vez más en más servicios públicos, en los servicios de salud, en los servicios de seguridad, en los servicios educativos, hasta que la bomba explota, las autoridades voltean. Y nosotros como ciudadanos lo que debemos de hacer es no esperar hasta que la bola de nieve sea incontenible para enfrentar este tipo de problemas. Porque la clase gobernante, ya lo estamos viendo, Adán, les preocupa cómo conservar y cómo mantener el poder, y eso es su prioridad. Pero para nosotros, la ciudadanía en general, nuestra prioridad es qué van a comer, qué vamos a comer, de qué van a vivir nuestros hijos, en dónde vamos a dormir, y ese tipo de cosas se solucionan con buenos servicios públicos. Ahora, ¿hará falta entonces normatividad, o sea, legislar al respecto para o reglamentar para estas chatarreras, estos empresarios del reciclaje o de la chatarra estén totalmente formalizados, estén totalmente en el marco de la ley para que no compren robado? Pues mira, Dan, no creo que de una reforma legal sea suficiente. Se puede revisar el marco normativo y tratar de identificar dónde están las lagunas, pero yo te puedo asegurar hoy, sin revisar ninguna normatividad ni local ni federal, que con las herramientas que actualmente tienen las autoridades, podrían hacer lo que te estoy comentando. Pero muchas veces eso no es prioridad, porque dicen, pues, digamos, si tenemos tanta criminalidad, si tenemos asesinatos, pues qué más da que se roben alcantarillas. Pero lo que hemos visto es que el crimen organizado siempre trata de tener más y más, porque esa es su naturaleza. Entonces, cuando las autoridades y la sociedad somos muy tolerantes a este tipo de robo hormiga, pues la bola de nieve luego se hace mucho más grande. Entonces, es que se cumpla la ley desde cosas tan simples como el que las calles estén bien pavimentadas y que no permitamos nosotros como sociedad que los gobernantes o los presidentes municipales gasten el dinero público para promocionar, ¿no? Que cada vez que cumplen 6 meses de gestión, 1 año de gestión, se arman las superfiestas, y cuando les preguntas, oye, tenemos un problema en la calle, y nos dicen, pues es que no hay presupuesto, pero sí hay presupuesto para promocionarse, sí hay presupuesto para la candidatura próxima. Eso es algo que no debemos de permitir nosotros como sociedad. Pues, maestro Clemente Romero, abogado y consultor en materia de seguridad, te agradecemos, como siempre, estos minutos con Mega Noticias MX. Un gusto siempre, Adán, y que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.